Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Tienes el deseo de servir a Dios? Quiero decir, que si Dios te diera a conocer su voluntad, aunque pueda ser difícil, aunque te aleje del lugar donde te encuentras, si tú supieras cuál es su voluntad para tu vida, ¿la cumplirías o dudarías? Bueno, con eso en mente, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 4. Libro de Éxodo, capítulo 4. A este punto hemos visto que Moisés recibió un llamado. Pero ahora llega el momento de la verdad. ¿Realmente se rendirá delante de Dios? ¿Verdaderamente será, y sabemos que él era humilde, pero ¿verdaderamente tendrá fe? ¿Realmente confiará en Dios? Bueno, para conocer lo que sucederá, leamos juntos el capítulo 4. Éxodo capítulo 4 desde el verso 1. Vean cómo responde Moisés, y noten algo más. A través de Moisés, sabemos que Dios hará grandes cosas. Moisés crecerá y madurará. Será un hombre que intercederá por su pueblo y se comportará obedientemente la mayoría de las veces. Pero sin embargo, en este momento en el capítulo 4, Moisés será espiritualmente inmaduro, aunque permíteme decirte que su inmadurez espiritual luce muy superior que la madurez de la mayoría de nosotros. Pero aún así, eso no fue del agrado de Dios. ¿Por qué? Verso 1. Y Moisés respondiendo dijo: He aquí, ellos no me creerán, ni escucharán mi voz. Así que Moisés ya había determinado que el pueblo y los egipcios no responderían, que él no tendría éxito, que ellos no harán lo que Dios quiere que hagan a través de Moisés. Y Moisés asume erróneamente que el problema es él. No. Con Dios, todas las cosas son posibles. Si Dios te ha llamado a hacer algo, Dios no se ha equivocado. Él no ha cometido un error de juicio. Dios, cuando te llama porque Él quiere usarte. Él es quien hace la obra. Nosotros solo somos llamados a ser sus instrumentos obedientes. Así que dice aquí, y mi opinión personal es que Él le está hablando en muchas maneras a Egipto, porque allí es a donde se supone que debe ir y hablar. Aprendimos eso la semana pasada. Y noten que dice, ellos no creerán ni me escucharán, porque ellos dirán que a ti no se te ha aparecido el Señor. Ellos dudarán de que tú te me hayas aparecido y me hayas dado esta tarea. Verso 2. Y el Señor le dijo: ¿Qué es eso que tienes en la mano? Esa frase, mazé, es importante, porque lo que Dios está buscando al hacer esa pregunta, ya que obviamente Dios sabe lo que es, Él quiere que Moisés le preste atención. Y nosotros los lectores debemos hacerlo también, porque eso está siendo enfatizado. Ese bastón que está en las manos de Moisés, el bastón o la vara de Moisés, que en realidad podríamos pensar en él mejor como el bastón de Dios. Porque con esa vara, Moisés realizará Niflaot, es decir, hechos poderosos, maravillas que él realizará. Así que le dice a él, verso 2, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él dijo, matei, es decir, una vara. Lo importante aquí es esto. Para decir vara o bastón, hay varios términos en el idioma hebreo.
Pero cuando miramos el que se utiliza aquí, vemos muy claramente que también está relacionado con algo que tiene que ver con la humildad y con la confianza. A eso es a lo que Dios está llamando a Moisés, a que entienda que Dios puede utilizar lo humilde, que Dios puede utilizar cualquier cosa para cumplir su voluntad. Así que no depende de Moisés. Moisés está pensando incorrectamente. Lo que importa no es el instrumento, sino la mentalidad que tenga ese instrumento, si realmente confiará y creerá en las promesas de Dios. Pasemos al verso 3. Y él dijo, ¿quién está hablando? El Señor. Y dice, arrójalo al suelo. ¿Y qué hizo Moisés? Dice, y lo arrojó al suelo. Y se convirtió en una serpiente. Y fíjense, apenas Moisés vio esto, dice que Moisés huyó de delante de ella. El énfasis aquí está en que no se trataba de una linda serpiente de jardín, sino que más bien se trataba de una feroz serpiente la que estaba delante de Moisés. Tan feroz que Moisés la vio y de inmediato huyó. Algunos comentaristas dicen que Moisés sabía que estaba actuando con cierta desobediencia. Dios lo estaba llamando, pero Moisés realmente no quería hacerlo. Así que ahora vio la serpiente y tal vez pensó que Dios lo iba a juzgar. Bueno, noten lo que sucede. Verso 3, de nuevo. Y sucedió que era una serpiente, y Moisés huyó de delante de ella. Y el versículo 4 dice, y el Señor le habló a Moisés, y le dijo, extiende, o literalmente es la palabra shalach. ¿Por qué es importante? Porque si retrocedemos al verso 2, cuando Dios dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara. En el verso 3 dice, que tú debes, vayish leheihu. Esta palabra significa arrojar. Pero la última letra de la raíz es una kaf. La palabra para enviar, como shalach et ami, envía a mi pueblo, no dice deja ir a mi pueblo, sino envíalos, es ese mismo término para enviar, pero no termina con una kaf, sino con una het. Y me dirás, ¿por qué eso es importante? Porque aunque suenan igual, se escriben diferente. A Moisés se le ordena arrojar, o sea, lanzar la vara. Pero ahora se ha vuelto una feroz serpiente. ¿Y qué le dice Dios que haga? Muy significativo. Él dice, Shelach yadcha, envía tu mano, no extiéndela. Eso es lo que debería hacer. Así lo dijo antes, pero hay un cambio en la palabra, y este es el mensaje para el lector. De la misma manera, como Moisés aquí en el versículo 4, tuvo que actuar fielmente, tenía miedo de esa serpiente, huyó de ella, pero ahora Dios le dice, quiero que envíes tu mano. ¿Y por qué eso es significativo? Porque de la misma manera, Faraón está siendo llamado a hacer lo mismo, a superar nuestros sentimientos y hacer lo que Dios dice. Eso es lo que se le está enseñando a Moisés. Tienes que hacer lo que yo digo, no según te sientas o conforme pienses, sino conforme a lo que la palabra de Dios te revela. Así que él dice, mira de nuevo el verso 4, el Señor le dijo a Moisés, envía tu mano y toma su cola. Probablemente la mayoría de ustedes sepa que la forma incorrecta de tomar a una serpiente es por la cola. Esa es una manera peligrosa, porque la serpiente con facilidad podría simplemente dar un giro y morderte. No, debes sujetar a la serpiente por la cabeza, por la parte trasera de la cabeza, por el cuello, y así estarás protegido. Así que envía tu mano y sujétala por la zanav, y esa es la palabra, cola. Desde un punto de vista humano, esto sería algo muy insensato. Pero este es el mensaje. Cuando obedecemos a Dios, desde un punto de vista mundano, desde un punto de vista humano, desde la lógica humana, parecería algo muy tonto de hacer. Va en contra de los caminos naturales del mundo.
pero simplemente recordemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus palabras no son nuestras palabras. Sus pensamientos no son los nuestros. Todo implica un cambio. Así que le dice a Moisés, mira de nuevo, envía tu mano y toma esta serpiente por la cola. ¿Qué hizo Moisés? Exactamente eso. Envió su mano y la sujetó. Y en el instante en que actuó por fe y tomó la cola de la serpiente, noten lo que dice, Vayehi leimatei veikafó. Se convirtió en una vara y la implicación es que una vez más estuvo en su palma. Quizás tu Biblia diga mano, pero hay un cambio aquí. 2 veces se le dice a Moisés que extienda su mano o que envíe su mano. Pero ahora, cuando esa serpiente se ha convertido en una vara, dice que la tenía en la palma. Hay un énfasis en la palma. No voy a entrar en detalles sobre la razón en este momento, pero cuando miras al Mesías, también hay un énfasis profético en sus palmas. No solo en sus manos, sino en sus palmas. Y creo que es fácil anticipar que eso tiene que ver con la crucifixión. Mira ahora el verso 5. De ese modo creerán que el Señor se te ha aparecido, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Espero que en este momento estés apuntando principios. Cuando comparamos los pasajes de las Escrituras, es asombroso cómo el mismo tipo de términos reaparece una y otra vez. Y la razón de eso es que estos términos a menudo conllevan un mensaje. Siempre que hablemos de los patriarcas, de los padres Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué debe venir a nuestra mente? Fe y promesa. Estos hombres creyeron en la promesa, y lo que esto nos está diciendo es lo siguiente, que lo que Dios está haciendo, lo que le está pidiendo a Moisés que haga, todo esto está relacionado con las promesas del pacto de Dios. Y la única manera de aferrarse a sus promesas de pacto es a través de la fe. Esto se está subrayando a Moisés al sujetar esa serpiente por la cola para aprender que Dios es digno de confianza. Cuando hacemos su palabra, puede parecer tonto, puede parecer peligroso en este mundo, desde la perspectiva humana, pero en efecto, es la decisión correcta. Verso 6. Y el Señor le dijo, todavía, o de nuevo, mete por favor tu mano en tu pecho. Esta es una verdad importante, porque Dios le está diciendo a Moisés, todavía o de nuevo, debes hacer algo con tu mano. La mano, y aquí no tenemos la palabra para palma que es kaf, sino mano, yad. La mayoría de los estudiosos coincide en que esta palabra para mano también tiene que ver con autoridad. Moisés tiene que someterse a Dios, reconocer su autoridad divina. Y te pregunto algo. ¿Cómo estás reconociendo su autoridad sobre ti en tu vida? ¿Cómo lo refleja tu vida? ¿Qué estás haciendo bajo su autoridad como resultado, como producto de su instrucción a través de las Escrituras? Verás, deberías tomar un tiempo y apuntar en un cuaderno cosas que hayas hecho esta semana en sumisión a la palabra de Dios, dando testimonio de que tú crees en Él como la autoridad de tu vida. Y si no puedes encontrar acciones así, te diré algo. Dios no está complacido en cómo has vivido esta última semana. Pero tengo buenas noticias. Tienes la oportunidad de cambiar. Comienza a emprender acciones en tu vida. Eso puede significar que te involucres y que te ofrezcas como voluntario, o que seas una bendición para una persona, que puedas ayudar a alguien, que le des de lo que tienes, que puedas regalar y bendecir de manera material a una familia, según su necesidad de comida, o ayuda con la renta de su casa, o para pagar alguna factura de sus servicios, lo que sea. Mantén tus ojos abiertos. Dios te mostrará oportunidades para reconocer su autoridad y hacer su obra
en este mundo. Verso 6, de nuevo. Le dice a Moisés, aquí está, toma tu mano, y agrega, mete por favor tu mano en tu seno. La palabra hebrea es het, y para describirlo te diría esto. Te diría que es como tomar mi mano y ponerla dentro de mi abrigo. Eso es lo que le está diciendo que haga. Y luego dice, sácala de nuevo. Mira otra vez el texto, verso 6, dice, Veyotzi'a vehinei yado mitzoraat kei shelet. Cuando la sacó de nuevo, ¿qué pasó? Cuando la metió estaba normal, pero cuando la sacó estaba blanca como la nieve y llena de lepra. Esto nos dice algo. Moisés no solo necesita confiar en Dios, creer en Dios, someterse a su autoridad, seguir sus instrucciones, cumplir su voluntad, sino que hay otra cosa que Moisés tiene que entender, y tú y yo también, y es lo siguiente. Cuando cuestionamos a Dios, cuando dudamos de Dios, cuando vacilamos, ¿sabes qué es eso? Es un insulto contra Dios. Estamos tratando aquí, si vuelves al verso 6, tenemos esta palabra lepra. Te animo a que hagas un buen estudio de esta palabra, lepra. Cuando la encuentras, en todo pasaje donde aparece, siempre tiene que ver, especialmente en el Antiguo Testamento, con personas que desagradan a Dios. ¿Por qué? Porque no confían en Él, no creen en Él. Ahora, si habláramos con un rabino ortodoxo y le mencionáramos la lepra, él diría la frase leshon hara, que significa discurso maligno. Hablar perversamente, hablar mal de alguien, es algo incorrecto. Incluso puedes hablar mal contra Dios, cuando dudas de Él, cuando vacilas, cuando quieres algo fuera de su voluntad. Eso es ofensivo. De la misma manera que leshon hara implica hablar mal contra otra persona, cuando dudamos de Dios, cuando no confiamos, cuando no le obedecemos, cuando no reconocemos su autoridad, es como si estuviéramos hablando perversamente contra Él. ¿Cuál es el resultado de leshon hara desde una perspectiva bíblica? La lepra. Entonces, esta es una manera para que el lector entienda y también para que Moisés entienda. Moisés, tu forma de pensar es ofensiva para Dios. Y debemos preguntarnos lo mismo. ¿Será que nuestra manera de pensar, lo que decimos, nuestro comportamiento, es ofensivo para Dios? ¿O estamos alineados adecuadamente en obediencia a la revelación de Dios? Así que dice, mira el verso 7, dice, regresa tu mano de vuelta a tu seno, es decir, métela de nuevo. Ahora estaba cubierta de lepra y la mete por segunda vez, verso 7. Cuando retornó su mano a su pecho y la sacó de su pecho, es la palabra het, que puedes traducir como pecho o seno, o dentro de su manto, de su abrigo, como quieras traducirlo. Cuando la sacó por segunda vez, dice, Vejine shava kiv bisaro. Volvió como carne, es decir, saludable, como debería ser cualquier parte normal del cuerpo. Dios lo sanó instantáneamente. ¿Cómo? Con Dios todas las cosas son posibles. Así que le está demostrando a Moisés, oye, yo controlo todas las cosas. Soy el dueño de este universo. Soy soberano. Y si digo que quiero usarte y te doy este llamado, no dudes, no vaciles, no lo medites más bien hazlo. Avancemos hacia el siguiente versículo, versículo 8. Y acontecerá que si no te creen y no escuchan tu voz con la primera señal, creerán el mensaje por la segunda, o literalmente por el Od Ha-Aharón, que significa el último milagro. Así que dice que si no creen el primero, creerán el segundo. Esto dice algo. Al mismo tiempo que Dios le estaba comunicando a Moisés todo, Él le dice, Moisés, tienes que creer en mí. Aquí tienes una muestra de mi poder, pero también tienes otra muestra para demostrarte que estás siendo desobediente, y la desobediencia es ofensiva contra Dios. Así que le dirá, así como tú necesitas un poco de ánimo,
ellos lo necesitarán también. Entonces envía a Moisés delante de los egipcios. ¿Con qué? Lo envía ante ellos con poder. Poder para hacer señales. ¿Y cuál es el propósito de estas señales o milagros? Bueno, date cuenta, y lo he dicho muchas veces, los milagros tienen el propósito de confirmar. Son actos de confirmación de la verdad de Dios, la voluntad de Dios. Así que él envía a Moisés equipado con esta vara, con el Matei Hashem, en su mano, para confirmar quién es él, tanto a Faraón como a los egipcios y por supuesto a Am Yisrael, al pueblo judío. Miren ahora por favor el versículo 9. Y acontecerá que si no creen también en estas dos señales, si no creen o si no escuchan tu voz, entonces toma de las aguas del Nilo. Y dice, Ve shafachta ha yavasha. Y eso significa derrámala sobre la tierra seca. Y el agua se convertirá, el agua que tomes del Nilo, del Yaor en hebreo, del río Nilo, el agua se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Así que incluso él tiene otra opción. Si no creen en las dos primeras señales, bueno, presta atención porque puedo darte más señales para ti. Fíjense que de una vez se nos da un indicio del milagro de cambiar el agua en sangre. Ahora, la sangre tiene mucho significado. Puede relacionarse con la redención, también con la guerra. Puede relacionarse con la impureza. Todas estas cosas son relevantes porque el pueblo está impuro. Dios quiere producir redención, pero estallará una guerra debido a la rebelión de los egipcios. Verso 10. Y Moisés le dijo a Hashem, Por favor, mi señor, no soy hombre de palabras. También, y él dice, esto ha sido así, nitamó, es decir, ayer, y también antes de eso, el día anterior, o hace 3 días, sino que también desde el pasado. Y luego dice básicamente, ¿sabes? No soy hombre de palabras para comunicar lo que tú has hablado con tu siervo. Entonces le dice, ¿sabes? Básicamente he elegido al Dios equivocado. Tú has hablado con alguien que no está preparado para la tarea. Así que Moisés, incluso después de ver todo esto, está desobedeciendo. Mira lo que Dios dice en el versículo 11. Y el Señor le dijo, ¿quién le puso una boca al hombre? ¿O quién ha hecho o decidido que uno sea ilem, o sea mudo, que no pueda hablar? ¿O jeresh, que significa sordo? ¿O pikeach, es decir, que tenga vista, que sus ojos estén abiertos? Y otro, ider, ciego. ¿Quién es el que está al mando de todo esto? ¿Quién es el soberano? Y la respuesta es, ¿no soy ciertamente yo, el Señor? Así que Dios le está diciendo a Moisés, yo estoy consciente de todas tus debilidades. Tus incapacidades en lo natural son resultado de cómo fuiste creado. Pero aún así, te he elegido a ti. Y este es un testimonio para nosotros. Moisés no era un orador elocuente. No tenía la habilidad ni el talento para esto en lo natural. Pero con Dios, como hemos dicho antes ya 2 veces, con Dios todas las cosas son posibles. No depende del instrumento. Al instrumento solo le corresponde obedecer. El resultado le pertenece a Dios. Y eso es lo que Moisés tiene que aprender. Pero Moisés está diciendo aquí, Dios, creo que has tomado la decisión equivocada. Leamos ahora el verso 12. Y ahora, ve, y yo estaré contigo. Eso es lo que importa. Él dice específicamente, ve, yo estaré con tu boca, y te instruiré, te enseñaré lo que debes hablar. Lo importante aquí es la frase, cuando Dios le dice, yo
estaré contigo. Literalmente dice, yo estaré con tu boca, pero es algo implícito. Si está con su boca, es porque está con él. Muchas veces, y esto es lo que quiero que noten, muchas veces en la Escritura, cuando el contexto es la redención, recuerden, ¿en qué libro estamos? En el libro de Éxodo. Y el libro de Éxodo también se conoce como Sefer HaYulah, el libro de la redención. Y vemos muchas veces que cuando Dios viene a alguien, ya sea Dios mismo o el ángel del Señor, cuando Él se manifiesta a alguien con un propósito de redención, Dios le dice, estaré contigo. Y la palabra clave es Im. Por cierto, uno de los nombres del Mesías, desde un punto de vista profético, es Immanuel. Y el término Im, en hebreo, como en Immanu, significa con nosotros, pero la partícula Im es muy importante. Se encuentra en todos estos pasajes. Dios dice, estaré Im, estaré con, y eso es enfático. Y vemos aquí, mira de nuevo, Él le dice ahora. Y en cuanto a esto, en la Biblia no tenemos la palabra achshav. Achshav es la palabra en hebreo moderno para decir ahora. Pero en la Biblia tenemos la palabra atá. Atá se deletrea Ain Tav Hei y significa achshav, ahora, pero con un sentido de urgencia. Vei dahuv, urgencia. Él le dice, ahora ve. Yo estaré con tu boca, ¿y qué hará? Yo te instruiré en lo que debes hablar. Si revisas algunos de los comentarios rabínicos, ellos enfatizan que Dios equipará a Moisés para esta tarea. Y a medida que él se somete, es decir, a medida que Moisés se somete, confía y cree que Dios estará con su boca, Dios también le enseñará a Moisés que Moisés no será una suerte de títere que no entiende nada, sino que simplemente es manipulado por Dios. No, Dios le enseñará a Moisés qué decir, y no solo qué decir, sino que también por qué debe decirlo. Moisés, a medida que sirve, y la Escritura lo deja muy en claro, Moisés tendrá un entendimiento cada vez mayor de los propósitos de Dios. ¿Por qué les digo esto? Muy sencillo. Porque lo mismo se puede decir para ti y para mí. Les explico. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, cuando comenzamos esa travesía de caminar en obediencia, sometiéndonos a su autoridad, haciendo lo que Él nos llama a hacer, Dios también nos enseñará, nos instruirá y vamos a conocer más acerca de los propósitos y planes de Dios, de cuál es la voluntad de Dios. Y esta revelación se nos dará proporcionalmente según vaya creciendo nuestra intimidad con Él. Mientras más nos acerquemos, más nos instruirá. Así que, mira de nuevo el verso 12, que dice, y ahora ve, y yo estaré con tu boca, y te instruiré lo que has de decir. Verso 13. Moisés todavía no lo entiende. ¿Por qué? Porque leemos vi Adonai, que es un término de solicitud. Por favor, oh Señor, envía en tu mano a quien tú envíes. Esto suena extraño porque lo traduje muy literalmente. Considero que la mayoría de las Biblias lo entienden correctamente y no lo traducen literalmente porque se trata de un modismo. Lo que básicamente dice es, si leemos de nuevo, envía ahora con tu autoridad a quien quieras enviar. ¿Qué significa esto? Significa Dios, por favor, solo envía, y la implicación es, por favor, envía a otra persona. Envía a alguien más que se someta a tu autoridad. Envía a alguien más que sea adecuado para el trabajo. Yo no lo soy. Y de nuevo, lo que vemos es falta de fe. Quiero decir algo. ¿No te alegra que Dios no estuviera de acuerdo con Moisés? Aprende esto. Y si eres sabio, anótalo. Tú te alegrarás cuando Dios no esté de acuerdo contigo. Es un hecho.
Muchas veces en mi vida, cuando miro hacia atrás, pienso en lo mucho que me alegra que Dios no haya escuchado mi voz y no haya hecho lo que yo quería que hiciera, pues todo terminó siendo mucho mejor. ¿Crees por un momento que si Dios hubiera dicho, muy bien, Moisés, como no quieres hacer esto, simplemente sigue con tu vida, vuelve a Madián, vuelve a tu familia, llévalos de vuelta con Yetro y vive allí? No tienes que involucrarte con lo que estoy planeando. No tengas nada que ver con lo que voy a hacer. ¿Crees que Moisés, antes de morir, reflexionando sobre su vida, habría dicho, estoy tan feliz de no haber tenido nada que ver con los propósitos de Dios, de que Él me excusara de su llamado en mi vida? Eso es ridículo. Moisés estuvo feliz de haber sido elegido. Estuvo feliz por haber sido usado por Dios. Y eso no es exclusivo para él, sino para ti también. Tú te alegrarás eternamente de que Dios no haya estado de acuerdo contigo, mientras que tú te alegrarás eternamente de haberte puesto de acuerdo con Él. Así que si Dios no está de acuerdo conmigo, es algo bueno, y que yo esté en acuerdo con Dios es mejor. Ese es el mensaje. Sé agradecido cuando Dios le diga que no a tus propios planes y propósitos. Cuando no te diga, de acuerdo, voy a hacer tu plan y voy a cancelar el mío. No queremos eso. Pasemos al verso 14. ¿Cómo sabemos que Moisés realmente está diciendo, envía a alguien más, yo no quiero ser parte de esto? Mira lo que dice el verso 14. Vayicharaf Hashem veMoshe. ¿Qué significa? Y Dios se enfadó. Es una expresión, Vayicharaf, que habla de una ira feroz. Dios está muy, pero muy enfadado con Moisés. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer la autoridad de Dios en su vida. Y esto no es algo exclusivo de Moisés. Esto aplica para ti y para mí. Cada vez que me niego a reconocer la autoridad de Dios, o en otras palabras, cada vez que le digo a Dios que no, que quiero hacer las cosas a mi manera, esto es lo que hacemos. Lo que hacemos es convencernos a nosotros mismos, aunque realmente quien lo hace es el enemigo. Nos convencemos de que nuestro camino es el camino de Dios. Y esa es una clara señal de que Satanás te ha engañado y te ha manipulado. Es solo cuando le decimos que sí a Dios, que nuestros caminos son realmente los caminos de Dios. Cuando primero nos ponemos de acuerdo con Él y nunca al revés. Me saldré por una tangente porque, mientras me preparo para estas lecciones, a menudo me gusta tomar descansos. Estudio 1 hora y luego me tomo 10 minutos para mirar otras cosas, y veo cosas por internet. Fue allí cuando vi a una persona, a una mujer predicadora llamada Beth Moore. A mí me gusta producir estos videos de manera privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no los hacemos en la congregación de alguien más o en la conferencia de alguien más. No está siendo transmitido en la televisora de alguna organización, y la razón por la que digo esto es lo siguiente. Cuando transmites mensajes en cadenas de televisión, donde se presentan otras personas, y tal vez te refieres negativamente a ellas, a la televisora no le gusta eso. Y lo entiendo, porque quieren mantener la paz y que todos estén felices. Pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es decir la verdad. Y la persona de la que les estoy hablando, Beth Moore, es una maestra que empezó principalmente enseñando a otras mujeres. Y era utilizada poderosamente. Ella recibió mucha promoción, especialmente dentro de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos y del brazo editorial de esta organización conocido como Lifeway. Pero Beth Moore, recientemente, y hay que decirlo, ella tiene un perfil muy alto y puede soportar esto. Tiene que escucharlo. Recientemente, lo que he podido oír en gran parte de su enseñanza es que ha dicho muchas cosas que no son bíblicas. Y una de ellas es que ella cree que es aceptable enseñar y tener autoridad sobre los hombres. Ella lo viene haciendo por años y recientemente, según lo que he leído, el pasado mes de mayo, predicó en una iglesia grande, cuyo pastor es Andy Stanley. Andy Stanley se ha venido alejando de la autoridad de Dios, de la verdad de las Escrituras.
afirmando cosas como que, bueno, los 10 mandamientos no son realmente necesarios para un creyente. Somos creyentes del Nuevo Testamento y simplemente caminamos en amor. ¿Cómo sabes lo que significa caminar en amor si no entiendes eso a la luz de todos los mandamientos de Dios? No, incluso los mandamientos que no se pueden cumplir hoy en día, los estudiamos para aprender más sobre el amor. Y lo que te quiero decir es esto. Cada vez hay más y más personas con un alto perfil público que están siendo terribles ejemplos para el cuerpo, porque no se someten a la autoridad de Dios, sino que vienen cuestionando este libro. Algunos dicen, como el pastor Stanley, que el Antiguo Testamento es un texto desactualizado y que realmente no es defendible. Por lo tanto, solo quieren enfocarse en el Evangelio y nada más, pues simplemente no tenemos necesidad de lidiar con esta otra parte de las Escrituras según él. Eso es algo atroz y es una ofensa contra Dios. Y cuando una mujer no se somete a lo que Dios dice sobre el papel de las mujeres y de los hombres, cuando estudiamos esto en todas las Escrituras, es un principio claro, y por lo tanto es simplemente un ejemplo de personas, como Moisés en nuestro pasaje, que no quieren someterse a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Volvamos al texto, verso 14. Y Dios se enojó con Moisés. Insisto, esto habla de una ira fuerte, un enojo intenso. Y le dijo, ciertamente, tu hermano Aarón, el levita. Ahora, la palabra levita significa un escolta. Los levitas debían escoltar y caminar con el sacerdote. Moisés también venía de esa misma tribu, y noten lo que dice. Ciertamente tu hermano Aarón, el levita, ciertamente conozco que él habla, es decir, que habla bien, y también, he aquí, él ha salido para encontrarse contigo, y te verá, y se alegrará en su corazón. ¿Por qué dice todo esto? Porque le está diciendo algo a Moisés, y es que él conoce todo lo que está pasando. Mientras Moisés camina en esta dirección, Aarón camina hacia él, y se van a encontrar. Dios está mostrándole a Moisés que él está al control de todo. En segundo lugar, debido a que, y la implicación es que debido a que Moisés viene, es que Aarón se alegrará. Dios conoce todas las cosas, por lo tanto debemos ser personas que confían en Dios en todo, en cada aspecto de nuestras vidas. Y si Dios dice, yo no te permito esto, no lo cuestiones, no dudes, no lo pienses 2 veces, no te rebeles, sométete. Él es el amo del universo. Él te ha creado a ti y a mí. Si eres un creyente, la sangre de su Hijo te ha salvado, te ha redimido eternamente. Y por lo tanto, lo que Dios dice, hazlo rápidamente, con alegría, con gratitud, con humildad, reconociendo su autoridad absoluta. Es demasiado triste ver hoy en día que la gente cuestiona lo que la palabra de Dios claramente dice. Verso 15. Y tú hablarás, Dios sigue hablando con Moisés, y tú hablarás con él, y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca. Y una vez más, tenemos 2 veces esta palabra, con. ¿Y cuál es el resultado? Dice, yo les enseñaré, lo dice así en plural, refiriéndose tanto a Moisés como a Aarón, yo les enseñaré o les instruiré lo que ustedes deben hacer. Y de nuevo, prestemos atención. Lo que ustedes deben hacer. La fe siempre conlleva a una instrucción sobre lo que debes hacer. Así que si tienes fe, espera ser llamado, espera servir. A eso es a lo que la fidelidad conduce, a acciones, hechos. No somos salvos por las obras, pero habiendo sido salvos, somos llamados a ser ricos en buenas obras, abundantes. Eso debería ser algo que caracterice nuestra vida, cada uno de nuestros días. Y por lo tanto dice, les instruiré en lo que deben hacer.
Moisés había creído, pero ahora está siendo llamado a demostrar esa fe. Y eso en realidad es lo que Dios nos está desafiando a cada uno de nosotros a hacer. Decimos que creemos, excelente. Ahora, manifiéstalo, demuéstralo. Expresa esa fe por medio de tus acciones. Y lo que debes hacer es cumplir las instrucciones de Dios. Por cierto, esta misma palabra que elige aquí, y podría haber elegido otra, lo traduje como yo les enseñaré. La palabra para enseñar es la palabra leilamed. Pero esta no es la palabra leilamed, enseñar, sino que es la palabra para instrucción. Y es de esta palabra de la cual proviene la palabra Torah, de la cual deriva. Así que básicamente dice, yo te daré la Torah, yo te instruiré. Y luego añade, mira el verso 16, y Él hablará por ti, o sea, Él hablará por ti en referencia a Aarón, Él hablará por ti al pueblo, y acontecerá que Él será para ti una boca, y tú serás para Él, noten lo que dice, Lei Elohim. Lo digo porque muchos de ustedes conocen esa palabra, Elohim. Elohim significa Dios. Pero esa palabra Elohim puede venir del concepto de juez. Aquí nos está enseñando nuevamente un principio. Y solo cuando miras el texto en hebreo, es que realmente puedes derivar del texto estos principios. Dios es el juez de todo. Pero lo que está diciendo es esto, Moisés, tienes que aprender a someterte a mí. Y si te sometes a mí, entonces tendrás autoridad sobre tu hermano. Él se someterá a ti, y él tendrá autoridad sobre muchos. Él se convertirá en el sumo sacerdote. Así que vemos que solo cuando nos sometemos a Dios, y a veces someternos a Dios implica someternos a otros. Entonces, y solo entonces, es que se nos dará autoridad para ser usados con unción, para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, muy importante, Él dice que Aarón será una boca para ti, pero tú serás para él Elohim, un juez, y una autoridad sobre él. Último versículo y concluiremos. Fíjense que mencioné anteriormente que había un énfasis en el matei, en esa vara o bastón de Dios. Y la palabra matei aquí también se relaciona con la autoridad. Leemos aquí. Viet ha-matei hazei tikach beyadeja, que significa, y la vara, esta vara, tómala en tu mano, tráela. Este bastón o vara será lo que le dará poder a Moisés. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra yad también puede significar autoridad y poder. Es el término sanhut en hebreo, que significa autoridad y poder, o exousia en griego, que significa lo mismo. Tenemos una especie de juego de palabras aquí. Toma esta vara en tu mano. Con la vara harás señales, milagros y maravillas, y estas cosas manifestarán poder. Pero todo esto está bajo el contexto de la autoridad de Dios. Una vez más, verso 17. Y esta vara, tómala en tu mano, y con ella tú harás estas señales. Noten aquí que hay un énfasis, y no es la primera vez, que dice, toma en tu mano, lo que harás con ella es la traducción literal, asher taseibo, lo que harás con ella, ¿y qué hará? Etja otot. Otot significa señales. Estas señales son cosas que solo Dios puede hacer. Y el propósito de todo esto es revelar la realidad de Dios en medio de su pueblo. Y eso es lo que tú y yo debemos entender también. No estamos solos en este mundo, sino que Dios está con nosotros. Él es la autoridad, y Él llama a la gente
a que se someta a Él para sus propósitos, con el fin de que su voluntad se cumpla, y cuando su voluntad se cumple, su gloria se manifiesta. Ese es el patrón y esa es la fórmula. Y aquí está la clave. Quiero cerrar nuestro estudio con este concepto de señales en plural, porque si queremos entender lo que ocurrirá con Moisés y Aarón en sus encuentros con el faraón, desde este punto hasta la celebración de la Pascua, y me refiero al capítulo 12, tenemos casi 8 capítulos enteros. Y lo que vamos a ver, especialmente desde ahora hasta el capítulo 10, vamos a ver una y otra vez que Moisés y Aarón harán señales milagrosas. Y estas señales tendrán un efecto en Faraón. ¿Y cómo responderá Faraón? Bueno, todas estas señales le darán a Faraón una revelación divina. Quiero cerrar con esto. Existe una relación entre las señales, maravillas y milagros y la revelación de Dios. Y la pregunta realmente no es si Dios es capaz de hacer todas las cosas, porque lo es. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros ante un Dios que es todopoderoso? Es sencillo. Si realmente es todopoderoso, y lo es, ¿no es lo más sabio someterse a Él? Si Él es más fuerte y más sabio en todo, más de lo que nosotros somos, su voluntad será lo que al final se cumpla. Así que si su voluntad se va a cumplir, queremos participar en ella. Es muy insensato, es un acto de rebeldía y es garantía de derrota que nos opongamos a su voluntad. Por eso es sabio someterse a la autoridad de Dios. Bueno, aquí está la realidad. O bien vas a cuestionar eso y ser como Moisés al principio, atrayendo la ira de Dios sobre ti, o vas a ser como Moisés después de este encuentro, sometiéndote a Dios para que Él te pueda usar. En otras palabras, o bien serás como Moisés o como Faraón. Ambos empezaron dudando, no queriendo obedecer, no queriendo reconocer la autoridad de Dios, pero Moisés se sometió. Moisés eventualmente le dijo que sí a Dios. Faraón, al principio y al final, una y otra vez, era confrontado con la verdad, pero la rechazaba. Incluso aunque admitía que era la verdad, aunque afirmaba que era lo correcto, aunque confesaba que necesitaba hacerlo y que lo haría, al final se rebelaba. Te diré algo. Moisés, y lo puedo asegurar, Moisés te diría hoy, lo mejor que hice en mi vida fueron esas veces que obedecí a Dios, reconociendo y demostrando su autoridad en mi vida. Y por otro lado, si Faraón estuviera vivo hoy, él estaría, y lo está, se está lamentando eternamente por no haberse sometido a lo que sabía. Faraón, y lo veremos de una manera muy clara, Faraón conoció la verdad, pero la rechazó. Faraón se encontró con el poder y la autoridad de Dios, pero se rebeló en su contra. Y a eso se resume todo. ¿Vamos a ser sumisos o vamos a ser rebeldes? Esas son las opciones y solo tú puedes responder a esa pregunta. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.